Hoy vamos a jugar, así que preparaos. Y qué mejor manera que hacerlo con las películas, con los actores y con los directores. Vamos a sacar la caja de los juegos reunidos Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, el cual ya sabéis que estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Y los juegos reunidos también. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual efectivamente, como diría el otro, vamos a jugar. Porque en definitiva, ¿qué mejor manera para pasárnoslo bien que viendo una película? Bueno, pues en este caso va a ser jugando con las películas. Y me explico, y así me acabaréis por entender. A todos nos ha dado por pensar en alguna que otra ocasión qué hubiera pasado si tal o cual actriz, si tal o cual actor no se hubiera muerto tan prematuramente. ¿Qué carrera hubieran desarrollado de haber seguido vivos? Cineficción. Y ahí entra el juego. ¿Qué hubiera pasado? Más allá de ello, puestos a jugar, pero a jugar de verdad. ¿Qué hubiese pasado si algunos de los más clásicos de la historia del cine, esas películas que, como se suele decir, han entrado ya en los anales, hubiesen sido dirigidas por otro director, por un director en particular? Y tenemos en el programa de hoy de Lloviendo Cine a uno en mente, el cual va a dirigir más ficticiamente que nunca algunas de esas películas. Vamos, que le hemos pedido expresa y mágicamente a ese director tan especialico y tan sui generis que nos dirija unas cuantas obras maestras. A ver cómo le iban a salir a él. Pues aquí, en Lloviendo Cine, tenemos los resultados y os los vamos a mostrar. ¿Me acompañáis? ¿Queréis jugar? Sí, porque al fin y al cabo el contenido del programa de hoy de Lloviendo Cine va a consistir en eso, en habladurías. La cosa va a estar cercana al cotilleo, al chascarrillo, pero todo tamizado por, ya digo, el cine ficción. Todos tenemos en mente a ese actor o a esa actriz que se murió de manera prematura. Pensaremos qué tipo de carrera, qué tipo de películas hubiese desarrollado de haber podido seguir en activo. Imaginemos qué tipo de películas hubiera protagonizado tal actor o tal actriz si no se hubiese retirado, si hubiese seguido actuando. Porque tenemos ejemplos a lo largo de la historia del cine de auténticas estrellas que dejaron este mundanal ruido de forma absolutamente voluntaria. ¿Qué hubiera sido de ellas? Variante el programa de hoy del qué fue de. No va a ser un qué fue de al uso. Empleamos el modo subjuntivo. ¿Qué hubiera pasado si? Que vamos a estrenar en el programa de hoy de Lloviendo Cine una posible sección o incluso programa en sí. ¿Qué hubiera sido de determinadas películas, ya digo, clásicos absolutos de la historia del cine, si hubiesen sido dirigidas por un director en particular? No va a ser cualquier director, sino esos directores sui generis, esos directores con sello propio, esos directores de los cuales nada más ver una película dices, esta película es de tal director. Pues tenemos a uno en mente en particular para iniciarla. Pero eso será después. Antes vamos a hablar de qué hubiera sido de esos actores que murieron demasiado pronto, nunca mejor dicho, con las botas puestas. Algunos en la cúspide de sus carreras,
actores y actrices que a todos nos vienen en mente y que van a empezar a desfilar desde ya en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y empezamos a jugar, pero vamos a hacerlo con la parte seria del programa. ¿Qué hubiera sido si en el año 1962, el mismo día en que la Unión Soviética retomaba las explosiones de sus bombas nucleares, Marilyn Monroe no hubiese sido encontrada en circunstancias todavía más que sospechosas e intrigantes, no hubiese sido encontrada sin vida en su casita? Que hubiese sido de Marilyn Monroe, porque la tendencia, como dirían en la bolsa, era claramente alcista. Se encontraba en una época en la cual ya escogía con más mimo y con más tino sus papeles. Jugaba con ese rol de rubia tontita, pero para darle la vuelta a la tortilla. La cosa es que Marilyn Monroe había trabajado ya con John Huston, Fritz Lang, Otto Preminger, Joseph Leo Mankiewicz, Billy Wilder, Howard Hawks, Henry Hathaway, Jan Negulesco, Joshua Logan, Laurence Olivier y George Cukor. Vamos, que solo faltaban John Ford y Alfred Hitchcock por haberla dirigido. Todo el mundo quería a Marilyn Monroe en su película. Vamos, que hasta alguno, por mucho que dijera, repitió con ella. ¿Verdad, señor Wilder? ¿Verdad, señor Hawks? ¿Verdad, señor Huston? ¿O verdad, señor Cukor? Porque oficialmente Marilyn Monroe solo trabajó en una ocasión con George Cukor, en la película El multimillonario, año 1960. Pero es que la siguiente película en la cual iba a trabajar con el señor Cukor iba a ser Something's Got Aquí, película que se empezó a rodar y que no se pudo terminar, porque la señorita Marilyn Monroe falleció en pleno rodaje de la misma. Es decir, la tendencia era seguir trabajando con gente como George Cukor. Estamos completamente convencidos, desde Lloviendo Cine, que el señor Howard Hawks hubiese repetido con ella. Que a pesar, ya digo, de todo lo que pudiese decir el señor Billy Wilder, hubiese repetido con ella. John Huston también hubiese contado con Marilyn. Y así hubiese pasado tranquilísimamente la década de los 60 trabajando de la misma manera que había comenzado a finales de los 50, eligiendo muy bien con qué trabajar. Y en la década de los 70, ¿qué hubiera ocurrido si Marilyn Monroe hubiese seguido viva? ¿Qué hubiese pasado en la década que cambió al cine? En la década en la cual triunfó John Cassavetes, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese. ¿Alguno de ellos hubiese contado con ella? Señor Scorsese, ¿tenía pensado usted algún papel para alguien como Marilyn Monroe? Señor Coppola, ¿decía usted algo? ¿No daba la impresión de que Marilyn Monroe estaba a puntito de ser nominada para un Oscar? De hecho, no lo recordamos, pero Marilyn Monroe ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en la categoría de comedia musical por Con faldas y a lo loco. ¿Qué hubiese sido de Marilyn Monroe en los años 80? ¿Se podría haber convertido, salvando todas las distancias habidas y por haber, en una segunda Shirley MacLaine? ¿En alguien tan respetado como Elizabeth Taylor? Ahora que las inteligencias artificiales hasta predicen lo que pudo ser o incluso lo que va a ser una determinada película antes incluso de que se estrene. Pero como decía el otro, todo esto es algo que nunca ya sabremos, que pertenece al terreno del cine ficción. Pero mira, quien más, quien menos, hacemos nuestras cábalas. Hasta podríamos hacer nuestras apuestas. Unas apuestas no con dinero, sino con granos de garbanzos. ¿Qué hubiera sido de Marilyn Monroe, más bien de la carrera de Marilyn Monroe, si no hubiese fallecido hace ya 60 años? ¿Y qué hubiese sido de otro de los grandes mitos de la historia del cine si no hubiera fallecido en el año 1956? ¿Qué hubiese sido de la carrera de James Dean? Porque la carrera en cine de este chico sí que fue más bien breve. Archiconocido es que solo pudo trabajar con Elia Kazan
Nicolas Ray y George Stevens, que no está nada mal. ¿Qué hubiese sido de James Dean? Aquí sí que tenemos que acudir a algún tipo de referente. James Dean salió del Actors Studio, como también había salido gente como Marlon Brando o Paul Newman. Vamos, que los tres tenían los mismos tics. Paul Newman y Marlon Brando llevaron una carrera de lo más triunfadora, en ambos casos legendaria. Se incluye tanto a Paul Newman como a Marlon Brando entre los más grandes actores de todos los tiempos. Hubiese seguido la estela de ellos el señor James Dean, porque no trabajó con cualquiera en esas tres películas. Y dices, bueno, George Stevens tenía un prestigio en la época a la altura de los grandes, por citar unas pocas. De George Stevens fueron Gunga Din, Serenata Nostálgica, La Mujer del Año, Un Lugar en el Sol, Raíces Profundas y más tarde El Diario de Ana Frank. Y esta gigante, que era la película del año, esta especie de precuela de Pozos de Ambición de Paul Thomas Anderson. Así que James Dean tuvo la suerte de trabajar con tres grandes y tres directores de prestigio. ¿Su carrera iba a seguir por los mismos derroteros? Pues probablemente sí. Hombre, quizá no trabajando 3 veces al año. Y me viene a la mente otro. Montgomery Clift, otro actor maldito que por circunstancias ajenas a la profesión tuvo aún en vida más que alguna dificultad en su camino. Hombre, Montgomery Clift contó con una ventaja. Las heridas físicas y espirituales que le aparecieron en el rostro jugaron muy a su favor. Las heridas provocadas en el bueno de James Dean fueron irreversibles, porque no lo puedo contar más. ¿Qué tipo de carrera hubiese continuado James Dean? Pues en el peor de los casos, uno le ve un poquito encasillado. No, hermano, el tipo de papel en esas tres películas es similar. Se hubiese podido encasillar en el género western, en cierto tipo de western crepuscular. Hubo actores que no fueron tanto como James Dean en la época, como Tab Hunter, que hicieron eso, especializarse en películas incluso de bajo presupuesto. No creemos nunca, mejor dicho, que James Dean cayera tan bajo. Pero ejemplos hay de actores, llamémosle, juveniles de la época que se estancaron, que no se mantuvieron. Vamos, conocido es que Tab Hunter acabó trabajando con John Waters en Polyester. ¿Hubiese sido James Dean objeto del deseo de directores nostálgicos? ¿Hubiésemos conocido a un James Dean de capa caída? ¿Hubiésemos conocido a un James Dean Special Guest Star en series televisivas? Ay, si no hubiera sido por el Little Bastard. Ninguna de estas preguntas estaría siendo formulada. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. London dropped its dignity. Yeah. So has France and Germany. Yeah. All hands are dancing to a raggedy melody full of originality. Sing it, so. Y otro mito que se nos fue, y se nos fue también demasiado pronto, fue Elvis Presley, que ya por entonces, en el año 1977, hace ya 45 años, este 16 de agosto, por aquel año digo ya, lo había dejado, pero bien dejado. En toda la década de los 70 hizo ni una sola colaboración con el cine, ni siquiera con la televisión, más allá de sus famosos conciertos vía satélite. En ese sentido, yo creo que no nos tenemos que preocupar por qué tipo de carrera hubiese llevado Elvis Aaron Presley, cinematográficamente hablando. Que no se sabe muy bien por qué. ¿Cuántas veces habremos medio confundido al último Elvis Presley con el Marlon Brando de su decadencia? Era como si ambos se hubiesen retirado juntitos en la misma isla desierta. No, bueno, Marlon Brando